grabando y hay que hacer las cosas bien hechas. Ok, entonces, regresando con que les estaba comentando, la parte interesante de esto es el análisis, la parte operativa de cómo sacar esto, cómo sacar lo otro, lo vamos a ver más a detalle la semana que viene. Pero lo que sí me importa muchísimo es de que aprendan a analizar. Vamos a ver esta primera parte. Pero eso, esa parte, esto no está incluido, pero es algo que les puede ser útil. Imaginemos que yo tengo estos datos y lo quiero rellenar con una serie de datos, en una serie es un conjunto de números que guardan un patrón. Entonces, por ejemplo, le digo que quiero que sea una serie lineal. Lineal significa que es que se va incrementando de acuerdo al valor que le pongamos como incremento. Si yo le pongo de 1 en 1, pues nada más le dejo ahí. Si yo le digo de 2 en 2, entonces sería 15, 17, 19. Si yo le digo de 3 en 3, sería 15, 17, no, 15 y 3 son 18 y 3 son 21 y 3 son 24. Entonces le digo que me lo sea lineal. Puede ser de varias maneras, geométrica, cronológica. Cronológica es con respecto al tiempo. Entonces, bueno, decíamos, los datos son diferentes, por lo tanto no hay moda. Es decir, no hay uno que tenga mayor frecuencia que otro. Dos, la varianza es muy grande y la desviación estándar también. ¿Por qué? Porque los datos son muy, muy distanciados, ¿no? Casi ninguno se parece al 15, que es el promedio. Bueno, el 16. Aquí, por ejemplo, sí hay muchos que se parecen al promedio, pero hay muchos que no. Más bien al revés, perdón. En no hay ni uno solo que se parezca, que sea igual al promedio. Casi todos los demás o son muy abajo o muy arriba. Por eso tenemos una desviación estándar más alta que en el anterior. Tercer grupo de datos. Este es el K. Le voy a poner así el color como fuchsia, que se ve medio feo, pero bueno. Una pregunta. En la columna K, ¿cómo son los datos? Son iguales. Iguales. Exacto. Ok, entonces, a ver. Si son iguales, su máximo y su mínimo son iguales. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. La sumatoria de todos los números es baja porque son números muy bajos. ¿El promedio cómo es? ¿El promedio y la mediana cómo son? Iguales también. Iguales. La desviación cómo es? La varianza. No ¿Cómo tiene. la desviación y la varianza cómo son? No tiene, es 0. Es 0. ¿Qué significa? Que todos son iguales. ¿Se me explicó? A ver, aquí Sí, profe. porque tú estás viendo los datos. A ver, de nuevo, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Yo me imagino, por ejemplo, a la licenciada Diana Noemí Terán, que le entregan un reporte que tiene esto que estoy destacando aquí. Esto es lo que le entregan, ¿sí? No le entregan el montón de datos, le entregan un reporte así, con una gráfica y cosas por el estilo. Entonces ella la ve y dice, pues sabes que todos los valores son iguales, porque tienen desviación 0. Y todos son iguales al promedio, ¿sí? La moda, pues obviamente es 1. El coeficiente de asimetría de la kurtosis marca como una división por 0, porque eso significa que no hay, primero, como todos los datos son iguales, nada más hay una frecuencia muy alta, y segundo, no, los datos no están cargados ni para abajo ni para arriba, están cargados en medio, o sea, no están cargados realmente para ningún lado, podríamos entenderlo así. Ahora, ¿esto pasa nada más con el 1? No. Si yo pongo, por ejemplo, el 5 y creo otros datos igualitos a él, o sea, así. Fíjense cómo, obviamente, la sumatoria cambió porque ya son más grandes, pero el promedio y la mediana son completamente iguales y nuestra desviación es 0, lo cual nos quiere decir que todos los valores, aparte se puede ver en el mínimo y el máximo, ¿no? Si el mínimo y el máximo son iguales, significa que todos son iguales, ¿ok? ¿Sí, compañeras y compañeros? Sí. Sí, profe, sí.
Ok, ¿por qué les muestro esto? Porque funciona parecido a como son los médicos. Yo tengo un cuñado que es médico y varios primos que son médicos. Y ellos me dicen que así funcionan ellos. O sea, cuando ven los análisis, dicen, ah, pues tiene tanto nivel de sangre de leucocitos, tiene tanta azúcar, tiene tantos triglicéridos, o sea, me explico, la química sanguínea y los análisis de orina y los análisis de bla, 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 bla. Y a partir de eso, él se imagina y dice, ah, el cuerpo de este cuate está así. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, voy con la nutrióloga, que hace años que no voy, y me dice, a ver, primero lo peso y luego lo mido. Es decir, tomo estadística descriptiva. Y a partir de esa estadística descriptiva, pues ella me dice, pues sabe que está, o ponga usted que está alto, pero también está bien gordo. Entonces, y así empieza a ponerse, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, este otro conjunto de datos donde se fijan que hay unos cuantos que son pequeños y muchos que son más grandes y luego muchos que no, que son todavía más grandes. ¿Cómo es el máximo? 31 y 1. Significa que es muy parecido, bueno, es muy parecido a estos. Pero te dice la sumatoria 465 y 481, significa que los datos son parecidos también. Promedio 15 y 15, ¿sí? El promedio 15 y 15 significa, si se fijan, aquí este es 15 y 1. 15 y 15 significa que está más o menos balanceado. ¿Qué significa? Que los números que están abajo son tan pequeños como los que están arriba. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, una sociedad justa sería así. Poca gente que ganara poquito, mucha gente que ganara en medio y poca gente que ganara mucho. Esto, aquí, cuando estos dos son iguales o muy semejantes, decimos que hay un, ¿cómo se llama? Esta bala siguiente, la desviación es 10.58, casi 11. Es grande, ¿por qué? Porque aunque hay muchos que se parecen, todos estos se parecen al promedio, pero hay estos que no, estos de arriba no se parecen al promedio y estos de abajo tampoco. Entonces, eso me genera una desviación, ¿ok? O sea, no son todos iguales. Hay muchos que se parecen al promedio, pero hay muchos que no se parecen al promedio. Entonces hay que ver. Ayer estaba viendo un análisis político y estaban viendo sobre el concepto de la pobreza y sobre la desigualdad, creo que también les pregunté a ustedes. Pobreza lo decíamos, cierto nivel de vida, desigualdad de que yo gano 10 pesos y tú ganas 2,000 pesos. Pues, oye, no es justo. O bueno, no está bien porque provoca problemas. Obviamente la varianza pues es grande, es más grande, pero por ejemplo acá la varianza es mucho más grande. ¿Eh? La varianza en este es más grande y sí, porque muchos están o muy abajo o muy arriba. Aquí la varianza disminuye a 112, porque lo que quiere decir es que sí hay diferencias, pero no son tan grandes. Es como, por ejemplo, ustedes van a Estados Unidos, hay gente pobre, muy pobre, pero es poca. Y gente rica, muy rica, pero es poca. La idea ya, por ejemplo, es de que estén en medio, ¿no? Ni que sea súper rico ni que sea súper pobre. ¿Cuál es la moda? Pues obviamente 15, que es el que más se repite. El coeficiente de asimetría te dice que está un poquito asimétrico porque hay un poquito menos de datos de acá que para acá, aunque no es mucho. Y la kurtosis, pues igual te da que esta es una frecuencia alta, pero no muy alta con respecto a las demás. ¿Vale? Entonces los valores de inicio son muy importantes. Aunque este se parece a este, podemos ver que estos valores no se parecen. La desviación es un poco más baja, no es tan alta. Y podemos ver los rangos, que es igual que los anteriores y que la varianza también es menos, ¿no? Entonces eso de alguna manera te describe. Recuerden que siempre ese es el problema aquí, describir. Siguiente versión. En la siguiente versión tenemos 3 números chiquitos y todos los demás grandotes. Un caso así es, por ejemplo, Suiza. Suiza dicen que hay muchísima gente con mucho dinero, entonces allá todo es muy caro. Se necesita tener un buen ingreso para tener una vida más o menos, o sea. Entonces, a ver, ¿cómo cambia? El máximo y el mínimo son iguales.
pero la sumatoria podemos ver aquí que esta es una sumatoria más grande que esta, lo cual indica que tengo valores más grandes, es decir, los valores se cargan hacia el lado, ¿cómo diría? Hacia el lado derecho, es decir, son números más grandotes, que lo podemos ver en el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría es negativo, lo cual significa que la mayor parte de nuestros datos son grandes y tiene un valor pues mucho más grande que ¿no? Es decir, está más cargado que estos hacia la derecha, hacia los datos grandes. Promedio, aquí el promedio es de 28, aquí el promedio es de 15. ¿Qué significa que el promedio sea más grande? Pues significa que de nuevo, todas las pistas nos indican que aunque es el mismo tamaño de datos y el rango es igual que los anteriores, Profesor, una pregunta. Ya. En la parte de donde ahorita estaba haciendo la comparación de los coeficientes, en la segunda hilera ya ve que está en menor. ¿Eso está bien o está mal o a qué se debe? Aquí los inventé yo. Ah, ok. Sí, de hecho la hoja por eso se llama datos de prueba, porque yo los inventé. Pero ¿sí puede salir un coeficiente a signo menor? Ah, sí, claro que sí. De nuevo, deja recordarte lo que significaba en el coeficiente de asimetría. Lo que quiere decir es que cuando te sale negativo, significa que los datos tienden a ser más grandes. Si te saliera positivo, los datos tienden a ser más pequeños, que están cargados un poco hacia el lado izquierdo. Cuando es negativo significa que están cargados hacia el lado derecho, es decir, son más grandes. Sí puede salir. Y de hecho lo interesante es en eso, de que yo inventé los datos para que precisamente vieran que qué sucedería en un caso así. Por ejemplo, dices, la mediana y el promedio, pues no son iguales, ¿no? Pero tampoco están tan súper alejados, lo cual indica que buena parte de los valores, bueno, que en medio, pues se parecen mucho, tienen un valor alto. 31 en ese caso sería un valor alto. ¿Qué pasa con la desviación? Pues la desviación es un poquito alta, ¿no? Es menor que estas, pero aún así no es. ¿Por qué es menor? Por estos tres de acá. ¿Sí? Estos tres de acá o sea, lo que les decía del concepto de desigualdad. O sea, tienes tres que son muy poquitos y tienes muchos que tienen mucho. Entonces eso genera una desviación alta. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacen muchos? Pues eliminan los más pequeños. O sea, cuando tienes que a veces es malo también, pero les pondré un caso. Una vez estábamos trabajando con una gente que hacían los algoritmos para comunicaciones, para carreteras, y decía que, por ejemplo, las carreteras más transitadas es a las que se les da más dinero. Un ejemplo, la México-Laredo. Es una de las carreteras más transitadas del país. Fácil, la más transitada. ¿Ok? Entonces se le da mucho dinero a la hora de darle mantenimiento y ese tipo de cosas. Y aparte es de las que más genera dinero también. No, no es cierto. De hecho, no es la que más genera dinero. La que más genera dinero creo que es la que va de Mérida a Cancún. Son las carreteras más caras. Ahora, las carreteras que van o sea, los caminos que van a pueblitos súper alejados y que casi nadie va, pues no les hacen caso. Pero suena feo, pero es la verdad. O sea, no les hacen caso y de repente, ¿cuál es el problema? Pues igual como son poquitas personas, pues no, nadie se queja, ¿no? O a la hora de las votaciones, pues les da lo mismo, porque son, no sé, 2,000 habitantes, 1,000 habitantes, 80 y tantos habitantes. Entonces, pues hay una disparidad muy fuerte, ¿sí? O sea, hay una disparidad porque pues vemos que muchos tienen mucho y unos poquititos tienen poco. Que ahí, pues existe, ¿no? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, ahorita con lo de pueblos mágicos, y a mí me tocó, había hay un pueblo mágico en Puebla
que me tocó visitar hace años. Pahuatlán es famoso por el papel maté. Entonces tú vas, así como buen turista, y aparte por vago que soy, tú vas muy, muy campante y vas viendo que hay un montón de hoyos, pero un montón de hoyos. Entonces dices, oye, pero pues, ¿qué onda? Pues es un pueblo mágico, sí, pero si el gobierno del estado no lo apoya, pues pasa lo que pasa aquí, ¿no? Que todos los demás los visitan más y les hacen más caso, y ese como no lo visitan, pues lo visitan menos. Entonces te puedes dar cuenta de cómo se administra el dinero, ¿no? Ahora, vamos a este caso. El rango es igual que los anteriores, la varianza no es tan grande, porque es cierto, solamente unos 3 son los que varían, los demás no. ¿Yo me explico? O sea, aquí la varianza es de 112, aquí la varianza es de 76. ¿Qué nos está diciendo la varianza? ¿Cuántos son diferentes? Aquí la varianza no dice cuánto es 0. ¿Qué significa que es 0? Significa que no hay nadie diferente. Aquí hay 112, significa que hay más o menos diferentes con respecto al promedio. Y si acá la varianza es más pequeña, significa que hay menos diferentes con respecto al promedio. ¿Sí? La moda, pues 31, pues sí, porque es la gran frecuencia. Hay 28 con 31 y estos son de uno solo, ¿no? Es una gran moda. El coeficiente de asimetría te dice que es negativo, significa que la mayor parte de los datos son positivos y es más o menos grande. Y la kurtosis también es grande porque la frecuencia del 31 es 28, significa que es alta. La kurtosis está relacionada con, con las frecuencias. Si hay una frecuencia alta como esta, si se fijan, comparada con los otros 4, con los otros 3, esta tiene 28 y esta tiene 1, 1 y 1. ¿Sí? Por último, vamos a ver este conjunto de datos. ¿Qué le notan de diferente a los conjuntos anteriores que hemos visto? Que digamos que unas son seguidas y en otras, al momento de la gráfica, hay su variación. Sí, exacto. Todos son igualitos, son muy pequeños. Y tienes uno que tiene 31 y tienes uno que es 2 por 10 a la 32. Es decir, es un numerotote, ¿eh? Es un número de 32 cifras. Voy a hacer la analogía medio fea, pero es muy parecida. Imagínense que todos estos de aquí son gente pobre de Catepec. No sé, este vive en la zona rosa y este es Carlos Slim. Significa que estos ganan muy poquito, este gana un medio y este gana súper mucho. ¿Cómo son los números? El máximo, pues el que gana mucho, ¿no? El mínimo, pues los que ganan la mayoría. ¿Cómo es la sumatoria? Muy grande. ¿Cómo es el promedio? Muy grande. Pero ¿cómo es la mediana? ¿Cómo es la mediana, compañeros? Pues mínima. Exacto. Eso significa que tienes números con una gran desigualdad, que por lo menos hay un número, lo más seguro el máximo. De hecho, debe ser el máximo por el tamaño que tienes de todo. El máximo hace que todo se dispare mucho. Entonces, aunque la mediana es 1, el máximo hace que el promedio se eleve demasiado. ¿Qué pasa con la desviación? Que es muy poca, ¿no? No, es enorme. La desviación es Bueno, sí. 3.59 por 10 a la 31. Significa que hay 31 ceros ahí. 28 ceros. La desviación es enorme. La varianza, pues también es enorme. El rango, pues es muy grande por el valor muy grande. ¿La moda cómo es? ¿Cómo es la moda? Pues la que se repite más, ¿no? El 1 es mínimo. No, sí, es muy baja, muy, muy baja.
¿Cómo es el coeficiente de asimetría? Es positivo, lo cual te quiere decir que la mayor parte de los datos son pequeños y es grande. A ver, de nuevo, coeficiente de asimetría significa que los datos están muy hacia la izquierda y significa de que son muchos los datos que están para allá. La mayor parte de los datos son así. Y tienes una curtiosis de 31 donde dices que uno tiene una frecuencia muy alta. La curtiosis es muy alta porque la gran mayoría son así. Después de ver esto, lo que tendrías que darte cuenta es de que Profe, tengo una duda. ya. Cuando usted habla sobre el coeficiente de asimetría y dice que un número es positivo o negativo, Ajá. dice que uno, por ejemplo, aquí salió 5.56. Se supone que va inclinado hacia la izquierda. Hablamos de las ejes de las X y las Y, ¿verdad? En un gráfico. Exacto, sí, de hecho, yo tengo la gráfica, pero me tendría que poner a buscarla y ahorita me tardaría mucho, pero sí, es así lo que tú dices. Eso, Ok, el eje vale. de las X es una curva y es una curva que está más, si es positiva, está más cargada hacia el lado izquierdo. Lo veríamos como al revés de cómo podría pensarlo alguien. Si es positivo, significa que la mayor parte de los datos son bajos, tiende hacia abajo. Si es negativo, como acá, significa que la mayor parte de los datos son altos. Altos con respecto al conjunto, ¿sí? Claro, ¿Sí? claro. Esa parte, exacto. Entonces, dependiendo el tamaño del coeficiente, si este coeficiente es más pequeño que significa que aquí están cargados, pero no es tan grande. O sea, si el 31 con respecto a estos es grande, pero no tanto. Pero, por ejemplo, aquí el 1 con respecto al 2 por 10 a la 32, la diferencia es enorme. Entonces, por eso el coeficiente de asimetría es muy grande. Podríamos decir, acá en este caso es un montonal de pobres, un más o menos y uno que gana súper mucho, ¿no? Acá al revés, son unos cuantos pobres y los demás ganan pues más o menos. Tampoco es muchísimo, pero es válido, si es algo que puedes, o que tú debes de, ¿cómo se llama? De poder, o sea, regresando a la idea, nosotros tenemos datos, pongamos la otra ceja, datos no agrupados. Bueno, aquí son muy poquitos también. Pero a ver, en datos de prueba. En los datos de prueba aquí tenemos 31, no son muchos. Pero en términos reales tú puedes tener miles, millones de datos. Entonces, no te vas a poner a analizar los 10,000 datos, o sea, sacarles a mano, por ejemplo. Sí lo puedes hacer, claro, pero te tardarías mucho. Pero la parte más importante no es que tú hagas la operación, sino la parte más importante es, como te decía, tú hablas con la gente de sistemas, suponiendo que es una empresa más grande, o incluso con que sepas usar los comandos de Excel, no necesitas a alguien de sistemas. Entras a Excel o a SPSS, cualquier paquete. De hecho, todo el mundo normalmente ya hacemos eso. Es como la calculadora. No sé cuántos de ustedes todavía suman todavía a mano, dividen a mano, o ya lo hacen todo por calculadora o por computadora, o por celular, que es lo mismo. Calculadora. A ver, nada más hagamos una encuesta rápido. ¿Cuántos de ustedes todavía hace operaciones a mano? O sea, suma, resta, multiplicación, división. Raíz cuadrada. ¿Nadie? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cómo se saca una raíz cuadrada? Yo muy poco. Yo muy poco. Ok, pero si entiendes que es una raíz. ¿Quién de ustedes no entiende que es una raíz cuadrada? Todos entienden que una raíz cuadrada es de un número que multiplicado por sí mismo va a darle el número original. ¿Sí? Es la operación contraria a la potencia cuadrada.
O sea, la operación contraria de la suma es la resta, la operación contraria de la multiplicación es la división, y la operación contraria del elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Punto. Ok, entendemos el concepto. Regresemos a esta parte. Tú tienes, imagínate que tienes un millón de datos, 10,000 datos, no importa, eso es igual. Tú lo que importa es esta parte, ves esto. Con esto, o sea, la idea es que aprendas a que si ves esto dices, ah, el grupo es así. Aquí me puedo dar cuenta que hay un número enorme que cambia todo lo demás y que la mayoría son números pequeños. Que por lo menos de la mitad para abajo son pequeños. De hecho, si yo le metiera más, más datos, o sea, si yo le metiera en lugar nada más de la mediana, le pusiera cuartiles o deciles, me podría dar cuenta hasta dónde todos son números pequeños. Es decir, entre más indicadores tenga, mejor conozco mi conjunto de datos. Claro que los indicadores, como vimos en la otra hoja, no son tantos, o sea, estamos hablando de máximo unos 10, 15, pero 10, 15 a que analice 10,000 datos, pues nada que ver, ¿no? Con esta información tú te puedes, es como una radiografía, ¿sí? Yo con la radiografía puedo ver cómo tienen por dentro las tripas, de que si el corazón, me explico, o sea, en lugar de que yo vaya y te abra con un bisturí y me fije cómo están las cosas, pues hago una radiografía. ¿Qué es lo que hago? Si necesitas saber cómo está tu sangre, tu presión, todo eso, te hago un análisis. Esto es un análisis. Bueno, a ver, dos cosas. Sacar los datos es la primera parte. La segunda parte es interpretarlos. Yo con esto puedo saber que la mayor parte, sin ver esto, puedo saber que la mayor parte de los datos es uno y que los datos están muy separados, o sea, tienen una desviación enorme. Les digo, imagínense que comparan lo que gana Carlos Slim contra lo que ganan pues, la gente, por ejemplo, los que lavan los carros, ¿no? O sea, la diferencia es abismal. Entonces te puedes dar cuenta de esto, ¿no? Al revés, acá diría, pues es más parecido a Suiza, ¿no? Donde hay mucha gente que gana mucho dinero. Bueno, no, que gana más o menos. Y hay muy poquita gente que gana poco. ¿Sí? ¿Cuál sería el socialismo? El socialismo sería como esto. ¿Por qué el socialismo sería como el conjunto K, se supone? Porque es igualitario, ¿no? Equitativo. Se supone, ¿no? Se supone que todos ganan lo mismo y nadie gana más que el otro y yo gano. Que de hecho, a ver, por ejemplo, eso me acaba de pasar hace 2 años que conocí unos doctores cubanos. Me dice un doctor cubano, me dice, lo que pasa es que yo gano lo mismo gano lo mismo que todos, o sea, aunque yo haya estudiado para médico, pues gano lo mismo que, así que suena feo, lo mismo que un maestro, lo mismo que un electricista, gano lo mismo. Entonces, ¿sabes lo que hacen muchos de ellos? Se van al extranjero mejor, ofrecen sus servicios, pero como es un sistema socialista, entonces ellos están obligados, como el gobierno les dio los estudios. Entonces, por ejemplo, en la isla ganaban, por decir, $5 la hora. Se van al extranjero y ganan $15 la hora. Entonces, no, no ganan 15, ganan $30 la hora. Entonces, de esos $30, 15 tienen que regresar al gobierno de Cuba y 15 son para ellos. Que aunque no ganan los 30, ganan la mitad, pero esos 15 son mucho más que los 5 que ganaban en la isla. Y no nada más eso, o sea, me platicaron que muchos de ellos estaban teniendo sus hijos fuera del país y a ellos ya no les cobran, como ellos ya no los educaron en Cuba, ellos sí se quedan en el país donde están y la educación la reciben allá, entonces ya no tienen la obligación de regresar dinero, ¿no? Entonces ellos si ganan sus $30, pues son para ellos. Entonces digamos que este es un esquema socialista, o sea, todos iguales. Este es un esquema donde hay poquitos pobres. Bueno, más bien, este es un esquema más
más normal. Poquitos pobres, muchos en medio y muchos arriba. ¿Sí? Y alguien diría de este lado, esto es parecido a un capitalismo salvaje, ¿no? ¿Por qué ¿sí saben por qué se les llama capitalismo salvaje? A ver, compañeros, ¿tienen idea por qué? Se le llama así porque no hay reglas. O sea, tú puedes ganar dinero sin importar qué hagas. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, el famoso caso de Duarte, un exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que decían que le quitaba, que en lugar de darle medicina para el cáncer, les daba agua a los niños. Por eso se le llama capitalismo salvaje. O sea, significa gente que gana mucho dinero a costa de lo que sea. Los narcotraficantes, a ver, si comparamos el sueldo de un maestro contra lo que lo que ganaba el Chapo Guzmán, ¿ustedes creen que es parecido? No. No, en nada. Nada. Entonces, a la hora que tú hicieras la estadística, te mostraría eso. Te mostraría que la mayor parte ganamos poquito y hay unos cuantos que ganan muchísimo. Que esa es una de las razones por las que muchos muchachos se van al narcotráfico. Porque dicen de vivir 5 años rico a 40, a 50 años pobre, prefiero vivir 5 años rico, ¿no? Que también es estadística, haciendo la aclaración. ¿Estamos? ¿Sí, compañeros? Sí. Ajá. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea en este cuento es que veamos cómo, bueno, si veamos cómo, pues cómo se comporta esto. Entonces, bueno. Entonces ya analizamos, todos son diferentes, no hay ni muy ricos ni muy pobres, todos son diferentes. Segundo, hay una fase de muchos pobres y hay unos que pues tampoco son tan ricos, pero viéndolo en esos contextos, ¿no? Una pregunta, ¿a ustedes como licenciados en turismo, eso les sirve? Pues sí, ¿Por qué? porque así sabemos el tipo de gente y de personas que nos pueden comprar o así vemos el mercado, ¿no? Exacto, el mercado. El mercado es lo que te describe y lo conoces. ¿Qué es lo más importante que tienes que llevarte de la materia? Entender que los números, ¿qué significa? ¿Sí? Entender los números, ¿qué significa? Decir, es que el promedio significa un valor de en medio, pero es confiable siempre y cuando la desviación sea así. Si la desviación no es así, si es alta, entonces no hay que confiar. Si han oído de la gente bipolar, ¿verdad? No, como, La gente bipolar no saben cómo son. Sí. sí, Dinos cómo. pues indecisos, ¿no? No, a veces pueden ser muy amables, muy amigables y a veces pueden ser espantosamente odiosos, agresivos. Se le llama, Cambio de actitud radical, ¿no? Algo. exacto, o sea, a veces se le llama pasivo destructivo, algo así. ¿Sí me explico? O sea, imagínate, de repente es muy amable, te quiere mucho, es muy detallista, y de repente te golpea, te agrede, ¿sí? Eso es. Ahora mi pregunta ahí, ¿cómo creen que sea la desviación? Muy elevada. Exacto, es muy elevada. Al revés, hay otra palabra dominguera que se le llama ecuánime. Ecuánime es que eres muy igual. O sea, pongamos el caso, y ahorita se lo voy a poner rápido. Por ejemplo, nosotros aquí enfrente, los jueves, se coloca un tianguis, así venden verdura, todo ese rollo.
se pone un puesto de gorditas y todos los jueves, desde hace como 3 años, todos los jueves compramos casi lo mismo, o sea, bueno, ya no les digo porque ahorita ya va a ser hora de comer, pero siempre compro lo mismo. Entonces, ¿cómo creen que sea la desviación? No siempre, algunas veces he cambiado. Por ejemplo, pido una gordita de mole, pero a veces cuando mi esposa hace mole, pues ya no pido mole esa semana, ¿no? Pero normalmente, en su gran mayoría, siempre pido una gordita de mole y una gordita de moronga. O a veces no hay moronga y ya me dan otra cosa. Pero la gran mayoría de las veces, regresando a los valores que tenemos acá, en los datos de prueba, podríamos verlo así, o sea, como este conjunto de datos, de que o sea, la mayor parte de los datos se parecen y solamente hay unas pequeñas variaciones. Como les digo, ¿cómo creen que sea la desviación? ¿Alta o baja? Alta. No, baja. Baja. ¿Con quién se casarían? ¿Con una persona que tuviera una variación alta o con una persona que tuviera una variación baja? Alta. ¿Alta? Baja. O sea, que de repente fuera súper bien y de repente súper mal. O alguien que fuera igual más o menos siempre. Alguien estable. Ah, no. Exacto. En ese caso sí sería como esa desviación no tan grande. O sea, que tuviera una desviación, pero no tan grande que tampoco Ecuánime. ecuánime, regresando a lo que les decía, ecuánime. Ecuánime significa equa igual, ánima, ánimo, del mismo ánimo. ¿Sí? Ecuánime significa eso. Fusilánime significa de poco, o sea, gente muy agüitada, que siempre todo está así. ¿Sí? Y la gente animada, pues es la que está muy alegre todo el tiempo. Viene de la raíz ánima, ánimo. ¿Ok? Ecuánime es que siempre tienes el mismo ánimo, siempre andas igual, el mismo humor, todo eso. Fusilánime es que siempre digo que tienes así todo agüitado. Y fusilánime, ecuánime, y no me acuerdo, había otro, pero después me ha de acordar. Pero bueno, entonces, de nuevo, ¿qué es lo que te dice? Pues si es una persona ecuánime, significa que sea igual. Imagínense que su servidor fuera, tuviera una desviación muy alta de cómo me comporto. ¿Les gustaría? No. No, ¿verdad? Ok, regresemos allá a los ejercicios. Aquí tengo los datos, tal como se me ocurre. Los puedo cambiar como quiera. Mi pregunta, ¿cómo obtengo primero la máximo? Pues lo tengo que ordenar, ¿vale? Eso lo van a tener que hacer a mano, con un conjunto pequeño, ¿eh? A ver, ¿qué tanto quiero que trabajen? ¿Los hago trabajar con 30 datos, con 20 datos o con 12 datos? Empecemos con 15. Con 5, 15, con a 5. ver. No, con 5 es muy Con unos poquito. 3. Mínimo 2. Bueno, dos Pues dos son datos. estos datos, ¿no? Creo que Bueno. yo digo 15. A ver, lo voy a poner así, ya que ustedes mismos se ahorcaron 15 el mínimo. ¿Quién quiere 15? ¿Quién está de acuerdo con 15 datos? ¿Nadie está de acuerdo? Ya 1, 2, 3. ¿Quién está de acuerdo con 20 datos? Ay, no, mejor regresa la de 15 otra vez, por favor. Mejor de 10. No, 15 ya, mínimo. No sean los plazos fijas, hagan el fin de semana, no cuesta tanto. Ok, a mano vas a tener que, puedes usar el Excel nada más para que veas que lo hiciste bien. Estos son los datos, tú escógelos, los que tú quieras. ¿Cómo obtienes el mínimo y el máximo? Ordenando. Igual te puedes auxiliar de Excel, pero lo puedes hacer ahí. Segundo, el mínimo y el máximo, pues es obvio, el que está más arriba es el mínimo y el que está más abajo es el máximo. La sumatoria también va a ser importante. La sumatoria es sumar todos los elementos. ¿Sí? Puedes compararlo contra los comandos de Excel. ¿Cómo sabes cuáles son los comandos de Excel? Entras aquí y aquí te muestra cómo es el comando para sumar. ¿Cómo ordenas en Excel? Pues lo haces de la siguiente manera. Juntas todos los elementos, los marcas y le dices
acá de este lado, ordenar o filtrar, y le dices ordenar de menor a mayor. No, le dices continuar con la selección actual. ¿Sí? Si te fijas cómo te quedó. Claro que lo puedes ordenar de manera contraria, ¿no? Continuar con esto. Puedes usar Excel si quieres para ordenar, suponiendo que te da flojera ordenar los. ¿Qué son? Aquí son 15, de hecho, creo. Ah, sí, a ver, ahorita les digo cuántos. Sí, son 15, de hecho aquí son 15. Acuérdense, está en la hoja que dice datos de prueba. Entonces, la sumatoria, te digo, puedes hacer así, o puedes usar una calculadora, etcétera. O sea, eso no. Luego, n sobre 2, porque lo vamos a necesitar más adelante. El mínimo y el máximo lo haces así, ordenando los números. La sumatoria, como vimos, se hace así, la sumatoria de todos los números. Luego, ¿cómo sacas el conteo? Pues igual, como sabemos que son 15 los que, no creo que vayan a ser más de 15, así que pues, el conteo es así, 1, 2, 3, 4. Ahora, en Excel hay una función que se llama contar. Ahora, si quieren sacar contar, pero de un rango mucho más grande y quieren contar unos sí y unos no, entonces recuerden que hay instrucción contar sí, contar punto sí, que esa es cuando le pones una condición. Es como, por ejemplo, que yo diga, a ver, voy a escoger a los puros hombres. Entonces digo, Andrea no, Diego sí, María Fernanda no, Roxana sí, Marcos, digo, Roxana no, Marcos sí, Carla no, Andrea no, Diana no, Hilary no, y así me voy. Ese es cuando estás contando, pero con una condición. Y eso se vio en la hoja de que se llama Estadística para Industrial, y que también puedes ver cómo funciona el comando. Luego, el promedio, aclarando. Las tareas todas van a ser para el día del examen, que creo que falta todavía un rato. Pero ya para que no se aburran el fin de semana, digo. Bueno, el promedio, obviamente, todo el mundo sabe sacarlo. ¿Cómo sacan la mediana? ¿Cómo sacan la mediana, compañeros? Los valores ordenados y luego. Los que queden en medio. En medio. Exacto, pero a ver, hay un detalle en la mediana. Si el número de valores es impar, entonces es el que te queda en medio. Si el número de valores no es impar, o sea, es par, por ejemplo, aquí en este caso, como es 15, es impar, entonces sí es el del medio, que es este. Bueno, no, la mediana es 15, sí, es este. Pero si, por ejemplo, fuera un número par, es decir, fueran 16, entonces se agarran los dos números que están en medio y se dividen entre dos. ¿Sí? Es como el promedio de los que están en medio, de los dos que están en medio. El promedio todo el mundo sabe sacarlo. Luego, la moda. ¿Qué necesitan hacer para la moda? Tienen esta Es parte el número de que aquí. Es el que más se repite. Saber qué número se... Sí, lo que tienen que sacar es frecuencias. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repite el 3? 1. ¿Cuántas veces se repite el 4? 1. ¿Cuántas veces se repite el 12? 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 67? 1. Entonces, en las frecuencias, ¿cuál es el número que más se repite? 12. El 12. ¿Sí? Entonces es lo que tienes que ver. De nuevo, aquí Excel les muestra que pueden utilizar la instrucción contar sí, como les dije hace un rato. O sea, aquí estamos hablando de 15. Imagínate que te pongo la materia de cálculo para la mecánica y son casi 1000 datos. ¿Sí les gustaría hacerlo a mano? No. Sí, profe. ¿Sí? A ver, ¿quién dijo sí para que lo haga? ¿Lo quieres hacer con 1000 datos? Ay, no, con tantos no. No, con 15 nada más. ¿Alguna de las María Fernandas fue? Digo, para que ella sí lo haga con 1000, ¿no? Ok. No, profe, no. No, ¿verdad? Ok. Entonces, de nuevo, así sacan las frecuencias. Esto es simplemente para que se les vaya quedando más. La frecuencia acumulada, que es ir sumando
los valores de cada frecuencia agregándole el anterior, que también ya vimos eso. Le vas agregando esto y al final te tiene que quedar así. Luego, o sea, aquí la ventaja que tienen es de que lo hagan en su libreta y lo hagan aquí. Si lo haces en tu libreta, te tiene que dar las mismas cosas que te dé aquí. ¿Sí? Eso es simplemente para que se les vaya quedando más. Porque igual se nos Una platico duda. esto. Sí, claro. Usted nos va a dar, ahorita, bueno, regresando a la tarea que nos dijo, ¿usted nos va a dar los datos o van a ser los que vamos a dar de ahí? No, los que tú se te pegue tu gana. Ah, ok, gracias. Los datos tú invéntalos. Sí, no, tú inventas los datos. No, aquí los 15 datos es los que tú se te pega la gana. Eso no. Y dependiendo los datos que escogiste, vas a ver lo que te va a dar. ¿Sí? O sea, si los datos son demasiado aleatorios, te van a dar una dispersión muy grande y te van a dar un promedio muy centrado. Bueno, sí, el promedio siempre es centrado, pero dependiendo cómo hayas tú escogido tus datos, ¿sí? Aquí los datos yo no se los voy a dar a ustedes, cada quien, es mi manera de evitar que se copien. Digo, es que lamentablemente, estadísticamente hablando, hay mucha copia siempre. Siempre. Entonces, ¿qué se hace? Primero, los datos originales son estos. Bueno, no sé, los volví a copiar. Sí. Entonces, los datos ordenados, bueno, los vuelvo a ordenar acá. Y lo que sacas es la diferencia con respecto a la diferencia contra el promedio y elevado al cuadrado. Aquí ya no le puse. Diferencia con el promedio al cuadrado. ¿Qué significa? Pues significa que este 3 de aquí se saca la diferencia con el cuadrado, que es ¿cuánto dijimos? No, es que son diferentes datos. Este de aquí. Es que esta es una y este de acá es. No, son los mismos, creo. 81 es el máximo. No, son diferentes. Cambian los datos. Si se fijan, son diferentes. ¿Cómo sacamos la desviación? Pues la desviación se saca así. Sacas la diferencia, por ejemplo, de este 3 contra el promedio, que el promedio aquí en este caso es 31, pero sería 3 menos 31 te daría menos 28. Entonces lo que se hace para evitar signos menos o signos más, se eleva al cuadrado. Entonces la diferencia sería 28 al cuadrado, que se supone que te da esto. Lo mismo se hace con el 4. El 4 se saca la diferencia con el 31, que es el promedio, y se eleva al cuadrado y te da esto. Y así sucesivamente, el 81 menos 31 que te da, debería, aquí, a ver, déjame ver qué número estamos tomando como el promedio, porque sí, el promedio. Y lo eleva al cuadrado. Lo que pasa es que toma los valores decimales, por eso me da esto. Como toma valores decimales sale algo raro. Pero ya que sacaste esas diferencias, ahora sí, las sumas todas, que es esto. Esta es la sumatoria con todas las diferencias. Ya que sacas la sumatoria con todas las diferencias, entonces, la varianza va a ser así. La sumatoria de todas las diferencias que sacaste, dividido entre el número de elementos. Aquí el número de elementos te da uno más que en el anterior. Sí, es cierto. Estos son dos conjuntos de datos. Este es el conjunto de datos H, que es este ejemplo. Son dos ejemplos en una hoja. Este es un ejemplo, el que estoy poniendo acá. Y este de acá es otro ejemplo. Son dos datos diferentes. Entonces, en este de acá son 16. Entonces, son la sumatoria que tenemos aquí, elevadas al cuadrado sobre el número de elementos que es 10, 16 o menos 1, o sea, sería sobre 15. Esa función, que de hecho aquí pueden ver en la varianza, pueden ver la fórmula. Eso es la varianza. Entonces lo que haces es después a la varianza le sacas la raíz cuadrada, como se ve aquí, con la instrucción raíz. Obviamente pueden usar calculadora o lo que quieran. Y ya con eso sacas la desviación estándar. ¿Sí? Básicamente aquí el concepto es de que tú lo puedas hacer a mano simplemente por conocer de dónde sale y que tengas idea de dónde es cada cosa. Ya la parte importante, pues ya es en Excel, ¿no? Obviamente. De hecho, las demás tareas,
Háganlo en los dos lados, háganlo a mano y háganlo en Excel. En Excel nada más para que chequen que realmente lo hicieron bien. Háganlo en los dos para que, a mí me facilitaría mucho la vida, porque así podría saber si lo hicieron bien o no lo hicieron bien. ¿Sí? Si no lo hicieron bien, entonces tendríamos que ver la duda, ¿por qué no lo hicieron bien? ¿Sí? Pero eso lo veremos la semana que viene. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Profe, ¿cómo es que se saca la varianza? De nuevo, la varianza es así. Tú tienes un dato, tú tienes una de los datos, ¿ok? Que tú inventaste. Te sacan la resta, restas esto del promedio y lo elevas al cuadrado, ¿ok? ¿Hasta ahí queda claro esa parte? Que lo puedes ver aquí. Es la resta de esto con esto de abajo elevado al cuadrado. Esta potencia, eso es lo que significa. Potencia 2 es que se eleva al cuadrado, es un error cuadrático. ¿Ok? Vuelves a hacer el mismo proceso para el dato 2, el dato 3, todos, cada uno de estos repites. ¿Qué repites? Por ejemplo, este 2, si se fijan, fíjate que todos estos son iguales, porque es lo mismo, sería 12 menos el promedio, que es esto. No, el promedio es este. 12 menos el promedio elevado al cuadrado te da esto. Luego, ya que lo haces por los, bueno, aquí son 16, ya que lo haces por los 15 números, lo sumas esas diferencias y te va a dar esto de aquí. Ya que haces eso, entonces lo divides sobre el número de elementos. En el caso de su ejercicio van a ser 15 menos 1, que sería 14. Sería la sumatoria de todos dividido entre n menos 1. N es el número de elementos. Como les decía, ahorita para el ejercicio van a ser 15. Si quieren, como no me acuerdo quién dijo que quería hacer los 1000, sería sobre 999. Pero bueno, eso ya sería cada quien que lo quiera hacer, ¿no? Lo divides sobre eso y ya te da la varianza. Eso es la varianza. Para sacar la desviación estándar, lo único que tienes que hacer es sacar la raíz cuadrada de la varianza y eso es todo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Profe, sí. Por ejemplo, estoy haciendo la varianza del primer dato, del de 3. No, es hasta que lo hagas todos. No, sí, o sea, por ejemplo, ahorita el ejemplo. Ajá. Lo resté al promedio de menos 31.0625 Y te y da me eso. salió, lo redondea, ¿verdad? Sí, pero a ver, déjenme hacerles una aclaración de Excel. Esa aclaración de Excel es de que muchos números te los va a redondear, pero eso es como te lo muestra, no como lo guarda. ¿Sí? De hecho, en las calificaciones así también va a aparecer. En las calificaciones les van a aparecer los números redondeados. No te lo aparece como es realmente. Porque Excel generalmente redondea, excepto que tú le pidas que no lo haga y que te muestre más decimales o menos decimales. ¿Ok? Sí, en esa parte Sí, obviamente si no concuerda, no es igual. Y de hecho, en esos errores de redondeo es donde te puede salir un poquito diferente la operación. ¿Sale? Sí, profe. ¿Ok? Dale, perfecto, Vale, gracias. entonces, Muy bien. ¿no hay ninguna otra duda? No, Bueno, entonces nos vemos el lunes. Muchas No, gracias profe. por esta semana. gracias. Bye. Gracias.